Bueno, vamos a reaccionar a este vídeo de Álvaro Bernat que habla sobre la detestable ley de memoria democrática, algo en lo que concuerdo 120%. La reescritura de la historia por parte de nuestra izquierda contemporánea. Vamos allá. Lamentablemente acaba de entrar en vigor la Ley de Memoria Democrática. Y digo lamentablemente porque esta ley es detestable por dos grandes motivos. En primer lugar, por lo que hace, y en segundo lugar, por la intención que le lleva a hacer lo que hace. Vamos a verlo con algo de detenimiento. En primer lugar, esta ley es detestable por lo que hace, que son fundamentalmente tres cosas. Primero, quiere contarnos el pasado, lo que pervierte totalmente tanto el derecho como la historia. Pervierte el derecho porque el derecho no debe encargarse de interpretar el pasado. El derecho debe encargarse de regular el presente, que no es poco. Y pervierte la historia porque la historia no se decreta a golpe de ley. Aunque una hipotética mayoría democrática así lo quiera, no puede decidir qué es lo que sucedió en el pasado, es algo que no está en su mano. Pero parece que hoy triunfa la idea contraria, y no hay más que escuchar a Felipe González. Hay una verdad que he aprendido. En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Hay que decir que esto ya fue debidamente criticado hace un tiempo. En 2018, más de 200 historiadores firmaron un manifiesto en el que decían lo siguiente: ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la historia, pues de hacerlo criminalizaría la historia, estableciendo una checa de pensamiento único al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado. Democracia, hermano. Pero la cosa va a peor, porque esta ley no se contenta con contarnos el pasado, además quiere imponernos por la fuerza su versión de la historia. Primero, la ley intenta imponer su versión de la historia por las buenas, a través del adoctrinamiento. Así, su artículo 44 se dirige a los niños y a los adolescentes. El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura. El artículo 45 apunta a los universitarios y a los investigadores. La Administración General del Estado, en colaboración con las universidades, fomentará en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática. Y el artículo 48 ya se dirige a la población en general. La Administración General del Estado promoverá el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación que incluirán el relato de las víctimas y específicamente la memoria de las mujeres. Queremos que se divulgue en general nuestra versión de la historia para que todos la oigan y todos la compren. Y por si el adoctrinamiento no funciona, la ley acto seguido intenta imponer su versión de la historia por las malas, a través de sanciones que puedan disuadir al disidente. Y os pongo un ejemplo. El artículo 62.1e de la ley contempla como una infracción lo siguiente: las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares. Esta es una infracción muy grave que, por tanto, podría ser sancionada con hasta 150.000 euros de multa, artículo 63. Y porque es una infracción muy grave, quien debe decidir si se impone una sanción es la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, artículo 65. ¿Y sabéis quién está al frente de esta Secretaría de Estado? Fernando Martínez López, en su día militante del movimiento comunista andaluz, vinculado al PSOE desde 1987 y elegido por Pedro Sánchez para desempeñar este cargo. Así que, como comprenderéis, me da un poco de vértigo pensar que un órgano totalmente parcial pueda imponer multas de hasta 150.000 euros a quien exalte el franquismo, sabiendo, como sabemos, que en nuestro país se ha llegado a llamar franquista a Vox, al PP o a Ciudadanos. Incluso alguna desnortada llegó a llamar facha al almirante Cervera. Hoy en día, cualquiera que discrepe con la izquierda puede ser llamado franquista sin ningún tipo de problema. ¿O me vais a decir que solamente se llama franquista a las personas que suscriben de forma total y absoluta el ideario del franquismo? Bueno, pero que a ti te llamen franquista, eso es como cuando te llaman machista, o te llaman transfobo, o te llaman violento, cosas así. El rollo de que a ti te llamen algo no significa que eso luego lo puedan justificar. En cualquier caso, entiendo yo que una denuncia en estos casos sería cuando algunas de tus palabras pudiesen justificar lo que aquí se estaría concediendo como una conducta delictiva. Y todo esto otra vez pervierte absolutamente el derecho. No se está castigando a la gente por lo que hace, se está castigando a la gente por lo que piensa, siendo además el encargado de decidir si algo es o no es franquismo un órgano, como decía, totalmente parcial. Por tanto, nos alejamos del derecho sancionador de acto propio de sistemas garantistas para acercarnos al derecho sancionador de autor propio de sistemas dictatoriales. No es paradójico que la ley de memoria democrática, pretendiendo oponerse a una dictadura, se comporte de forma dictatorial. Y aún falta el colofón final. La ley quiere contarnos el pasado, lo que está mal. La ley quiere incluso imponernos ese pasado, lo que está peor, pero es que además ese pasado que se nos vende como la verdad es mentira.
Me seguiría oponiendo, por supuesto, pero tendría cierto pase que una ley nos contara y nos incluso impusiera una versión de la historia si esa versión de la historia fuera irrebatiblemente cierta. Pero es que no es el caso. La versión de la historia que nos ofrece la ley de memoria democrática está plagada de lagunas. Una ley no tiene que meterse en este terreno, pero es que esta ley, metiéndose, lo hace mal. La ley de memoria democrática mantiene fundamentalmente dos ideas históricas. Estos son los dos pilares sobre los que se asienta todo su relato. En primer lugar, se mantiene que la Segunda República fue idílica y pacífica. En su exposición de motivos, la ley nos dice lo siguiente. Es lo que yo os vivo diciendo, pero es que esto a mí me parece como algo tan edulcorado. O sea, es algo tan poco realista hablar de la Segunda República en términos de color de rosa, que es que no tiene ningún tipo de puto sentido, tío. Hasta la Constitución de 1978, esos periodos democráticos eran abruptamente interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos, tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad. O sea, intentar de alguna manera equiparar la Segunda República a un proceso inclusivo, tolerante, de igualdad, justicia social y solidaridad es directamente mearte en la historia. Mearte en la historia. Voy a por un libro, un segundo. Que lo tengo hasta subrayado el libro en cuestión, tío. Lo tengo hasta subrayado. Las reformas que emprendió la República. Tiqui tiqui ti. Hazaña y fin de la República. Vale. Camino al 18 de julio. Vale. Los españoles tienen fama, inexacta y falsa, de ser impacientes, pero su capacidad para aguantar abusos durante los largos meses de desgobierno de Azaña y Casares Quiroga no tienen comparación posible. Esto es lo que sucedió antes del estallido de la guerra civil en España, ¿vale? De golpe de estado de Franco. Dice, una ola de huelgas que se inició en la primavera y que a menudo estuvieron acompañadas de violencia y destrucción de propiedades. La incautación ilegal de propiedades, en ocasiones legalizadas a posteriores por un gobierno sometido a la presión de los revolucionarios. Una cadena de incendios provocados, la incautación de las iglesias y propiedades eclesiásticas, el cierre de colegios católicos que provocó el comienzo de una crisis educativa, así como la supresión de actividades religiosas católicas en varias localidades, acompañada de la expulsión de sacerdotes, declive económico, amplia extensión de la censura, que se produjo una grave limitación de la libertad de expresión y de reunión, miles de detenciones políticas arbitrarias de miembros de partidos derechistas que culminaron con el secuestro de Calvo Sotelo, la politización de la justicia mediante la aprobación de nuevas leyes con el fin de facilitar las detenciones y procesos políticos arbitrarios e ilegalizar a los partidos derechistas y reemplazando a jueces según el capricho del gobierno, el comienzo de un proceso de disolución oficial de los grupos derechistas que empezó con los falangistas en marzo, los sindicatos católicos en mayo y la pretensión de actuar de igual forma contra los monárquicos de la Renovación Española, la subversión de las fuerzas de seguridad gracias a la incorporación de elementos revolucionarios. Uno de ellos estuvo al mando el escuadrón que asesinó a Calvo Sotelo, el incremento en la violencia política, aunque su extensión fuera muy desigual en las distintas zonas del país, lo que culminó con el asesinato de Calvo Sotelo, que básicamente sería lo equivalente a si de repente mañana, ¿sabes?, una policía política dirigida por Pedro Sánchez, o que responde a las órdenes de Pedro Sánchez o del ministro Marlaska, se fuese a la casa de Feijóo, lo sacase, ¿vale?, lo llevase al cementerio de la Almudena y lo ejecutase de un tiro en la nuca. Básicamente. Eso era el contexto de España antes de la guerra civil. No en plan, bueno, es que claro, había una democracia, ¿no? O sea, había la democracia revolucionaria, ¿no? Y la democracia, y vinieron los fascistas. Y a todos los demócratas les sometieron porque eran gracias, Sergio. fascistas. Esta izquierda es una vergüenza, cara sonriente con lágrima. Muchas gracias, Ogmios. El último de ellos, protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta... Esto es mentira, literal, ¿vale? Esto es mentira.
la guerra. Y su artículo 3, ahondando en la misma idea, entiende que solo hay víctimas del 18 de julio de 1936 en adelante. Antes, durante la Segunda República, no hubo ninguna. A los efectos de esta ley se considera víctima toda persona que haya sufrido individual o colectivamente daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978. Porque la Segunda República fue el paraíso en la tierra, hay que defender a capa y espada que en ella no hubo víctimas, porque de haberlas, su relato se resquebrajaría. Y esto, por ejemplo, les lleva a mantener disparates como el siguiente. José Calvo Sotelo era uno de los principales líderes de la oposición al gobierno, como hoy día lo puede ser Feijóo o Abascal. Pues bien, el 13 de julio de 1936, un comando de policías socialistas lo sacó ilegalmente de su casa, le pegó un par de tiros y lo abandonó en un cementerio. Pues bien, como esto sucedió el 13 de julio de 1936 y por tanto antes del 18 de julio de 1936, momento a partir del cual la Ley de Memoria Democrática entiende que hay víctimas, José Calvo Sotelo no es considerado una víctima. Es más, el artículo 41 de la Ley de Memoria Democrática suprime el ducado de Calvo. Sería un señor fascista, sería pues eso, un Abascal, un tal, entonces eso no es. Claro, eso cómo va a ser, eso es un acto democrático, matar a ese señor, obviamente. Sotelo, creado a título póstumo el 18 de julio de 1948 en honor a este político asesinado. Y la primera idea histórica conecta con la segunda, precisamente porque se mantiene que la Segunda República fue idílica y pacífica, se mantiene también que en la guerra civil hubo un bando de buenos buenísimos y un bando de malos malísimos, sin matices ni grises. Y estas dos ideas son como poco cuestionables. El problema es que hoy en día uno dice esto, que estas dos ideas son como poco cuestionables e inmediatamente se le tacha de franquista o de fascista o de lo que se quiera. Hay que llevar mucho cuidado con la fuente que elegimos, así que ¿qué os parece si elegimos como fuente a Clara Campoamor y a su libro La Revolución Española vista por una republicana, escrito meses después del inicio de la Guerra Civil? ¿Y por qué Clara Campoamor? Bueno, por varios motivos. Primero, porque vivió la época, así que creo que sabe de lo que habla. Segundo, porque no tiene especiales simpatías hacia la derecha. Jamás militó en un partido de derechas y al inicio de la Guerra Civil un grupo de derechistas intentó matarla cuando ella iba en un barco rumbo a Génova, así que no creo que mienta para beneficiarla. Y tercero, esto ya es el sumum porque hoy en día tanto el PSOE como Podemos la reverencian, se fían de ella, parece. Por lo tanto, me imagino, como decía, que tanto el PSOE como Podemos se fiarán de Clara Campoamor, ¿no? Pues os hago un favor, citemos a alguien de vuestra confianza, citemos a Clara Campoamor. ¿Opinaba Clara Campoamor que la Segunda República fue idílica y pacífica? Pues parece que no. Sobre este periodo dejó escrito lo siguiente. Al haberse impuesto definitivamente los métodos anarquistas, desde la mitad de mayo hasta el inicio de la Guerra Civil, Madrid vivió una situación caótica. Los obreros comían en los hoteles, restaurantes y cafés, negándose a pagar la cuenta y amenazando a los dueños cuando aquellos manifestaban su intención de reclamar la ayuda de la policía. Las mujeres de los trabajadores hacían sus compras en los ultramarinos sin pagarlas, por la buena razón de que las acompañaba un tiarrón que exhibía un elocuente revólver. Además, incluso en pleno día y hasta en el centro de la ciudad, los pequeños comercios eran saqueados y se llevaban el género amenazando con revólver a los comerciantes. Es que me parece tan absurdo, tío, estar con esto en 2022, ¿sabes? Estar discutiendo, tío, sobre... O sea, que se les ocurra, tío, que tengan ese tipo de ocurrencias en un marco, tío, tan puto totalitario. Como te voy a contar yo cómo ha sido la historia. No es que te lo vaya a contar, es que te lo voy a imponer. Radio, quien comienza el bombardeo de la Guerra Civil Española contra la población. Se pasó el estrecho desde antes de que llegaran los... Lince79, gracias por la suscripción. Bueno, aquí Fernando Palde metió tremendo repaso a Pablo Iglesias. Fue bastante divertido. Yo recomiendo que veáis este debate. No lo voy a poner ahora. Me da bastante pereza, ¿vale? Me da bastante pereza, literalmente. En fin. De nada, Franco entró como Putin en España arrasando con todo. Tal cual. Abascal promete derogar sin contemplaciones la ley trans y la de memoria democrática. Ajeno a sus preocupaciones cotidianas. Y no solo el gobierno. No sé, a mí, tío, yo tengo un problema con que los políticos prometen este tipo de cosas, ¿vale? Cuando para... Yo no sé si el PSOE estaría... Si el Partido Popular estaría por la labor de derogar la ley de memoria democrática. Ya tuvo la oportunidad y no lo hizo. También tuvo la oportunidad de derogar la ley de violencia de género y no lo hizo. Y también tuvo la... Bueno, tuvo la oportunidad de deshacer muchas de las políticas que había hecho la izquierda y no las hizo cuando tenía la mayoría absoluta de las historias. No sé yo si... Me imagino que gobernando con el Vox tendrían que pactar cosas y dejar de pactar... Y no pactar otras. Pero vamos a ver. Aquí hay una cosa que está más o menos clara. Y es que... el hecho de que tú estés en el gobierno, ¿vale? O que tú entres en el gobierno no es garantía de que las promesas que tú hiciste vayas a poder cumplirlas. Sobre todo cuando no tiene la mayoría absoluta que sí que, por ejemplo, tendría o habría tenido el Partido Popular. Yo entiendo que Vox no va a llegar al gobierno con mayoría absoluta. Entonces, teniendo en cuenta
que si entra en el gobierno va a ser de la mano del Partido Popular, y el Partido Popular te diría que 3/4 partes de lo mismo, es básicamente una obviedad que muchas de las cosas que están prometiendo y que el Partido Popular no está por la labor, no van a llegar a articularlas. Porque básicamente, en el momento en el que llegas al gobierno de la mano con otro partido, pues tendrás que hacer pactos y tendrás que ceder en algunas cosas e imponer otras. Y yo no sé si la ley trans o la ley de memoria democrática van a como ser... una pedazo de tranca calva. Manducator, muchas gracias. La ley trans le puede quitar la patria potestad a los padres si se salen de la ideología. A los padres. Ya sé a lo que te refieres. Gobernar un país no te da el derecho a legislar sobre la historia y si tan solo intentas hacerlo, demuestra lo peligroso que eres. Estoy de acuerdo.